Entonces les pido a ustedes que abran Primera de Tesalonicenses capítulo 2, que hoy vamos a abarcar por lo menos la mitad de la carta. No todo porque no nos va a dar el tiempo, pero por lo menos vamos a abarcar la mitad de la carta, ¿no? Y los que no tienen Biblia, ¿me ayudas a investigar? Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 2 esta mañana. Bien, estaba estudiando esta carta, ¿no? Este capítulo 2. Me llamó mucho la atención cómo Pablo defiende su ministerio aquí. Ustedes recordarán en el primer capítulo de Tesalonicenses, Pablo habla acerca de cómo él evangelizó a esa iglesia, ¿no? Entonces dice, yo les hablé el evangelio, ustedes creyeron en el evangelio, y entonces ellos comienzan a predicar también a todos los que estaban a su alrededor, ¿no? Y ellos creen en el evangelio, y el resultado de la creencia de ellos del evangelio es que ellos se apartaron de sus ídolos, ¿no? Ustedes recordarán que yo les hablaba que ese tiempo en Grecia normalmente había ídolos de todo tipo, ¿no? Había imágenes, cultos, estaban los dioses para la lluvia, los dioses para la fertilidad, estaban todo tipo de dioses, ¿no? De hecho, Pablo cuando fue para allá vio que había dioses para todo tipo, y había un Dios que decía al Dios que no conocemos, y él utilizó eso para hablarles acerca del Dios único y verdadero. Entonces habían tantos dioses, ¿no? Y Pablo llega allá, les predica, y ellos dicen, ok, aceptan que hay un solo Dios, ¿no? Que los otros dioses son vanos, no sirven de nada, y se convierten de los ídolos a Dios. Y eso demostraba que ellos eran genuinamente cristianos, ¿no? Tenían una conversión genuina, porque si alguien que dice soy cristiano y todavía adora a ídolos, quiere decir que tuvo una profesión de fe falsa, ¿no? Y eso es lo que estudiamos el miércoles. Ahora viene el capítulo 2, Primera de Tesalonicenses, y aquí Pablo trata de defender su ministerio, ¿no? Y en esta carta vamos a ver cuál es la motivación de Pablo para hacer todo lo que hacía, cuál es la responsabilidad de él, qué hacía él con los nuevos creyentes y todo esto, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque hoy mismo estábamos hablando con un hermano hace poco tiempo, y él me decía que llevaba en su furgoneta a un grupo de católicos, ¿no? Que se iban a Riobamba, y dice, hermano, no me va a creer que ellos ya van, evangelizan, dicen que igual son cristianos, oran, igual como nosotros, dice, ya son cristianos, y dice que son cristianos también. Y es curioso, ¿no? Que ahora todas las religiones tratan de parecerse a los cristianos, ¿no? Tratan de hacer lo mismo para decir, mire, somos iguales, es lo mismo. No se vayan de aquí, quédense aquí porque es lo mismo, pero la verdad no es lo mismo, ¿no? Y no solamente en el tema de esas religiones, ¿no? Ahora los mismos evangélicos, ahora hay iglesias donde que se predica la doctrina un poco torcida, ¿no? Un poco desviada, el evangelio de la prosperidad. Hay pastores que se lucran de eso, ¿no? Hay pastores que están buscando el beneficio propio, iglesias donde dice, venga, y si usted viene a nuestra iglesia va a ser prosperado, venga, si usted viene a mi iglesia, usted va a ser sanado, no le va a faltar nada, todos sus problemas se van a acabar, ofreciendo cosas que la Biblia no ofrece, ¿no? Ofreciendo prosperidad, sanidad. Claro está que Dios es poderoso, Dios puede hacer milagros, Dios puede sanar, pero depende de la voluntad de Él, depende como Él quiera, cuando Él quiera. Y esa no es la oferta que uno debe ofertar para que las personas se adhieran a una iglesia, sino las personas tienen que venir a la iglesia es porque aman a Dios, porque están buscando a Dios. Entonces ahora estamos plagados de eso, ¿no? Ministros, pastores, los cuales tienen hasta jets privados, aviones de $2 millones, y se lucran, ¿no? Ofrecen prosperidad para todos los que traen a su iglesia, pero al final los únicos que terminan siendo prósperos, beneficiados, son ellos mismos. Hay muchos, ¿no? Televangelistas, muchos que ahora... Pero nosotros vamos a ver aquí cuál era realmente el fundamento de Pablo, cuál era su motivación para predicar, para ganar a los tesalonicenses. Les invito a que vamos conmigo a la carta para leerla. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Dice así: Ministerio de Pablo en Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra vida
nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre, a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Oremos. Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor, por traernos, Señor, esta mañana aquí, para escuchar tu palabra, Señor, para darte la gloria, para darte la honra, Señor. Damos gracias, Señor, y oramos también por aquellos hermanos, Señor, que por alguna circunstancia no han podido venir, Señor. Cuídalos y guárdalos, Señor, porque los queremos ver aquí también, Padre amado. Te pedimos, Señor, en esta mañana por aquellos que no conocen de Jesucristo, Señor, que tengas misericordia, Señor, de sus vidas, de sus almas, y que seas hablando, Señor, a sus corazones. Y si es tu voluntad, Señor, que seas convenciendo de justicia y de pecado, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Bien, mire, Pablo llega a Tesalónica, ¿no? Solo pasa ahí 3 fines de semana, más o menos casi un mes. Y por la oposición férrea de los judíos que se oponían a que él evangelice a los griegos, él tiene que salir huyendo de Tesalónica. Y hay muchos que comenzaron a hablar, ¿no? Y que decían, no, el ministerio de Pablo es falso, él solamente quiere aprovecharse de ustedes, quiere sacar dinero de lo que él está haciendo, solo pasó un mes y tuvo que salir corriendo de aquí, es un falso maestro, es un mentiroso, y comenzaban a desprestigiar todo lo que Pablo había hecho, ¿no? Entonces él tiene que escribir esta carta para demostrar que su motivación era real, que él era verdadero, que él no estaba predicando por error, ni tampoco por ganancia, ¿no? Entonces comienza él así, ¿no? Versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Mire, Pablo dice, ok, yo vine donde ustedes tesalonicenses, ustedes creyeron la palabra de verdad, ustedes me creyeron, no fue en vano, todo lo que yo he hecho no fue en vano. Versículo 2, dice, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mire, aquí vamos a empezar. Un verdadero ministro de Dios, un verdadero siervo de Dios, es fiel a pesar de la oposición. Mire lo que dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo en Filipos? Si pueden, vayan conmigo a Hechos 16 del 22 al 32. Hechos 16 del 22 al 32. Mire, Pablo, en su viaje misionero, llega a Filipo y comienza a compartir las buenas nuevas, ¿no? Comienza a compartir el Evangelio de Jesucristo. Y se les junta una chica que tenía un espíritu de adivinación. Y cada vez y cuando se juntaba Pablo y decía, estos son los enviados de Dios, créanles a ellos. Y todos los días hacía lo mismo. Y Pablo un día dice, ya basta. Dice, ven acá. Coge a la chica y le dice, por Jesucristo te digo, espíritu, sale de ahí. Porque era un espíritu de adivinación. Y saca el espíritu de ahí. Los amos de esta chica, que se lucraban de eso, del espíritu de adivinación que tenía, se enojan viendo que ya dejaron de perder dinero con eso. Se enojan y van y denuncian a Pablo. Denuncian a Pablo, dicen, están alborotando, están haciendo esto. Entonces, reúne una turba y en el versículo 22 dice, se agolpó el pueblo contra ellos
Y los magistrados también, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, fueron azotados, ¿no? Fueron azotados por predicar la palabra de Dios. Fueron echados en la cárcel. Y mire lo que dice, no solamente ahí les pusieron, sino les pusieron más adentro, en la parte oscura, y les pusieron en el cepo. Sus pies, sus manos, ahí puestos, estirados de pies y manos, estaban ahí, azotados en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Pero ellos no se desanimaron, ¿no? Ellos permanecieron fieles. Mire lo que dice el 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Mire, a pesar de las circunstancias que pasaron, a pesar de ser azotados, a pesar de estar en la cárcel, ellos estaban gozosos, ¿no? Cantaban himnos y estaban cantando, ¿no? Y los presos los oían, dice. Entonces de repente viene un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despierta el carcelero y viendo que las puertas estaban abiertas, él pensó que todos habían huido, ¿no? Que todos los presos habían salido. Y en ese tiempo, si usted era carcelero y se le escapaban los presos, usted tenía que morir. Usted tenía que ser muerto porque se le escaparon los presos. Entonces el carcelero ve eso, ¿no? Y dice, ahora, si voy a morir, mejor me mato. Entonces dice, abriendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Entonces Pablo les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pablo era fiel, ¿no? A pesar de la persecución, a pesar de estar en la cárcel, a pesar de lo que él estaba viviendo, él sabía que todo eso podía ser utilizado por Dios para un propósito. Mire, él estaba en la cárcel y en la cárcel, en la situación que él estaba, él pudo llevar a los pies de Jesucristo al carcelero y a toda su familia, ¿verdad? Es increíble. Y él solo le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta está ahí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso es todo lo que el Señor pide, ¿no? Para ser salvo. Creer en Jesucristo. Creer en el que Dios ha mandado, que es Jesucristo. Entonces, mire, eso es lo que a Pablo le pasó en Filipo, ¿no? Entonces dice, en el versículo 2, siempre vamos a regresar al capítulo de Tesalonicenses que estamos estudiando, ¿no? Versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, eso es lo que le pasó en el Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahora, fueron azotados, estuvieron en la cárcel en Filipos. Ahora, yo creo que un ministro hoy, un predicador, solamente si hubiera sido azotado, si hubiera sido en la cárcel, él dijo, no, esto está muy complicado, yo mejor dejo de predicar, mejor me voy a mi casa, estoy tranquilo en mi casa. Pero él no hizo eso, ¿no? Él siguió a Tesalónica y dice, y en medio de gran oposición que había en Tesalónica, siguió compartiendo la palabra de Dios. Se mantuvo fiel, ¿no? Entonces, un verdadero ministro de Dios es fiel, se mantiene fiel a Dios, a la predicación. Dice, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio. Él era fiel para anunciar el Evangelio del Señor. A pesar de haber sido ultrajado, a pesar de tener oposición, él era fiel. Entonces, un verdadero ministro de Dios siempre es fiel a la palabra de Dios. No tuerce la palabra de Dios, sino que es fiel a la palabra de Dios. Versículo 3. Un verdadero ministro de Dios es sincero y no engaña. Versículo 3. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, ¿verdad? Mire, es común ahora que los pastores de iglesias, normalmente del Evangelio de la Prosperidad, usen mentiras, usen engaños, ¿no? Para atraer más adeptos a su iglesia. Lo principal no es predicar a Cristo, lo principal no es predicar al Evangelio, sino que ellos tratan de mentir, tratan de hacer cualquier cosa con tal de que la gente venga, ¿no? El objetivo de ellos es llenar iglesias, porque mientras más personas haya, más dinero pueden recibir ellos, ¿no? Entonces ocupan engaño, muchas veces, como decía, anuncio así, ven y tus enfermedades serán sanadas, ven y recibe tu milagro, decreta y tu bendición será hecha, ¿verdad?
Y así atraen, ¿no? Y la gente que quiere buscar una solución rápida, si está enfermo, dice, si aquí me dicen, ven, ora, te ponen la mano y vas a ser sanado, dice, yo quiero una solución rápida. Y la gente va, ¿no? Y va. Y esos pastores, predicadores de las iglesias, llenan las iglesias, muchas iglesias, pero no se predica de Jesús, no se predica la verdad, sino que engañan a la gente, ¿no? Pero Pablo dice, no. Dice, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, vengo a decirles la verdad. Y a pesar de eso tuvo oposición. De hecho, con otro hermano estábamos compartiendo de que los católicos estaban haciendo eso, estaban yendo, iban a ciudades, estaban evangelizando, compartiendo su religión. Los testigos de Jehová hacen lo mismo, comparten. Y él decía, pero ellos van, están predicando y nosotros, ¿por qué no hacemos eso, no? Normalmente cuando alguien que no lleva la verdad no va a recibir oposición. Por mi barrio veo muchos testigos de Jehová que van, la gente le abre las puertas, conversa, están conversando a menos y todo, ¿no? Pero si alguien va con la verdad, normalmente rechaza la verdad. No quieren saber la verdad. Rechazan la verdad. Pero cuando uno no lleva la verdad, cuando lleva engaño, cuando llega mentira, normalmente la gente quiere escuchar lo que quiere oír, ¿no? Y ahora en los púlpitos normalmente se está hablando lo que la gente quiere oír. No se está hablando de pecado, no se está hablando de juicio, porque eso no es popular, ¿no? Porque eso va a ahuyentar a la gente de la iglesia. Pero eso no dice la palabra de Dios. Y Pablo dice, yo vine a predicar a Dios, sin error, no con engaño. Un verdadero ministro de Dios es sincero y no engaña. Versículo 4. Un verdadero ministro de Dios no busca agradar a los hombres, sino busca agradar a Dios. Versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Mire, Pablo nunca predicó el Evangelio o acomodando el Evangelio para no ofender a las personas. Si él hubiera hecho eso, no hubiera tenido oposición. Todos hubieran aceptado, le hubiera estado tranquilo, no hubiera tenido que salir huyendo de Tesalónica, ¿no? Pero él no hizo eso, ¿no? Él nunca acomodó el Evangelio, nunca torció el Evangelio para complacer a las personas. Y en ningún lado que Pablo fue, él trató de satisfacer a las personas, ni dar un mensaje de acuerdo o sea, para satisfacer a las personas, ¿no? Y hoy en día las prédicas se han convertido en eso, ¿no? En mensajes de autoayuda, en mensajes motivacionales, donde no se predica acerca del pecado, de la condenación, porque realmente eso no les gusta a las personas. Y si se habla cosas duras, eso dejaría a las iglesias sin miembros, ¿no? Se ha suavizado el mensaje solo con mensajes motivacionales, que muchas veces excluyen a Cristo y excluyen el Evangelio, ¿no? Pero Pablo dice, no, yo no voy a hacer eso, yo soy un verdadero ministro que honra a Dios, yo voy a hablarles la verdad, voy a hablarles del pecado, voy a hablarles del Evangelio. De hecho, él hacía lo que hacía Cristo, ¿no? Mire, muchas personas seguían a Cristo porque les dio de comer, ¿no? ¿Recuerdan cuando alimentó a muchos con algunos panes y algunos peces? Y mucha gente le seguía a él, ¿no? Porque supuestamente tenían comida gratis, porque los alimentaban. Muchos seguían a Cristo porque le veían hacer milagros, ¿no? Se sorprendían y decían, él hace milagros, y seguían a Cristo. Muchos seguían a Cristo porque él curaba enfermedades. Y cuando le seguía mucha gente, Cristo simplemente les regresó a ver y les dijo, ok, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto y tienen que hacer este otro. Y en su momento muchos de los que estaban ahí dijeron, palabra dura es esta, ¿cómo podemos seguir? Y comenzaban a alejarse. Se fueron todos y solo quedaron los 12, ¿no? Y él se regresó y les vio a los 12 y les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. Eso es lo que pasa cuando se dice la verdad, ¿no? No a todos les gusta la verdad, no a todos les gusta escuchar la verdad. Jesús hacía eso, Pablo también iba a hacer eso, porque él era fiel, ¿no? Un fiel ministro de Dios. Versículo 5. Un verdadero ministro de Dios no busca lucro o sacar beneficio propio o ganancia deshonesta. 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Mire, Pablo nunca aduló a nadie, ¿no?
ni tampoco acomodó su evangelio para sacar provecho propio, ni para sacar ganancia deshonesta, ¿no? Tampoco él buscó reconocimiento o gloria para él mismo, ¿no? Cuán diferente es con los pastores, los evangelistas ahora de la prosperidad, ¿no? Que ellos buscan su propia gloria, buscan salir en televisión, buscan buscar más adeptos, buscan ganar ganancia deshonesta, como dice, ¿no? Pero Pablo dice no, él no quería hacer eso. De hecho, él tenía derecho a que la iglesia lo sustente, pero él dijo, no voy a hacer eso para que el evangelio no tenga impedimento. De hecho, él trabajaba haciendo carpas, ¿no? Él trabajaba haciendo carpas para sustentarse a él, para que la iglesia no tenga que sustentarlo a él. Los ministros ahora nuevos del evangelio, ellos dicen, traigan todos sus dineros, pongan acá, decreten qué va a hacer. Si no están dando dinero, no están siendo sanados, no están siendo bendecidos. Mientras más den, más bendecidos van a ser. Eso es típico ahora, ¿no? Bueno, y de eso habló Pedro también, ¿no? Y dijo, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, ¿no? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso es lo que está pasando, ¿no? Y me temo que muchos cristianos que no están aferrados, que no están cimentados en la verdad, muchos están yéndose por allá, están siguiendo esas doctrinas, están siguiendo doctrinas que no tienen nada que ver con la verdad. Dice que en ese tiempo había falsos maestros y que también habrá a futuro, ¿no? Pero estamos en ese futuro ahora, ¿no? Cada vez más falsos maestros, cada vez doctrina errada, no, la sana doctrina está cada vez, es poca la sana doctrina, no se predica a Jesucristo, no se predica el evangelio. Pero Pablo dice no, yo prefiero trabajar antes que digan que Pablo está lucrándose de la iglesia, ¿no? Él prefirió trabajar, y digo, si Pablo prefirió trabajar para no ser gravoso, ¿por qué los otros tienen que ser mantenidos, no? Bueno, es válido que sean mantenidos, pero no que pidan que tenga sumación de lujo. A un predicador escuché, dice, me critican por vestir de Dolce Gabbana, me critican por tener mi avión privado, mi iglesia que como de 10 millones de dólares. Al final terminaron investigándolo y sabían que dineros del narcotráfico estaban financiando todo eso. Hay que tener mucho reparo, ¿no? Hay que tener mucho discernimiento con todo ese tipo de predicadores, con ese tipo de ministerios, los que ofrecen algo. Si vienen a Jesucristo, te ofrezco algo. Dios no es un tipo de Papá Noel, ¿no? Así es como se predica ahora a Dios, que ustedes vengan, den sus dineros y Dios está obligado a hacer algo por ustedes, Dios está obligado a bendecirlos, Dios está obligado a sanarlos. Dios no está obligado a nada, si Él no quiere, ¿no? Venimos a Cristo es porque lo amamos, lo servimos porque lo amamos, y esa es la motivación principal de venir a Cristo, de venir a la iglesia, ¿no? Pablo no hacía eso, ¿no? Pablo él servía por amor, porque amaba a Dios, porque amaba a sus hermanos, porque amaba a la iglesia de Tesalónica, ¿no? Versículo 7. Un verdadero ministro de Dios no busca el bienestar propio, sino busca el bienestar de sus hijos espirituales y busca el discipulado de sus hijos espirituales. Versículo 7. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y aquí él se compara con una madre, ¿no? Con una madre que da de lactar a un hijo, ¿no? Las que son madres aquí me van a dar razón, ¿no? ¿Quién puede amamantar a su hijo? Solo la madre, ¿no? Solo su madre. No puede decir, mire, dame amamantando a mi hijo por un momento. ¿Por qué no? No. Tienen que llevarlo a su regazo, cerca de su corazón, y cuidarlo y amamantarlo, ¿no? Pablo hizo eso con los tesalonicenses. Los cuidó, los tuvo paciencia, los evangelizó, los discipuló, también los alimentó con la palabra, ¿no? Mire, una madre que esté amamantando tiene que cuidar mucho lo que ella come, ¿no? Porque si ella come algo que le va a hacer daño o algo tóxico,
los alimentos que ella come van a ser transformados en leche para su bebé. Y si ella come algo que no es bueno, tampoco va a ser bueno para su bebé, ¿no? Y los cristianos maduros, así como Pablo, debemos escudriñar las Escrituras, ¿no? Para alimentar a los creyentes nuevos en Cristo, ¿no? Y primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellos crezcas en para salvación, ¿no? Entonces, mire, Pablo los cuidó como una madre, les tuvo paciencia. Mire, nuestros hijos no nacen y crecen rapidísimo, ¿no? Hay que tener paciencia con los hijos. Hay que tener paciencia, hay que tener carácter, hay que tener noches de desvelo. Me acuerdo cuando mi hijo era pequeño, mi esposa tenía que levantarse 2-3 veces en la noche para darle la leche, ¿no? Es sacrificado tener un hijo, no es cosa fácil, ¿no? Pero tenemos paciencia con ellos. También requiere esfuerzo. Y como van creciendo también hay que tener paciencia, ¿no? Hay que irles educando, hay que irles enseñando cosas, en todo, ¿no? Lo que dure. La persona dice que después que somos padres nunca más volvemos a dormir bien, ¿no? Desde que nacen no dormimos, después cuando van creciendo, después ya cuando son jóvenes salen, no regresan, tampoco dormimos y nunca. Así que los que no tienen hijos duerman antes de que tengan hijos, ¿no? Porque después que tengan hijos nunca más van a poder dormir bien. Versículo 8. Entonces Pablo se compara con una madre, ¿no? Con ese amor tierno que tiene una madre para un hijo. Dice: yo los amo así. Versículo 8. Y dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos, dice, ¿no? Mire, un verdadero ministro de Dios es capaz hasta de dar su vida por sus hermanos. Curioso, ¿no? Pablo dice: no solamente los amo con ese amor, afecto como una madre a sus hijos, sino que yo podría dar hasta mi vida por ustedes. Es un amor inmenso, ¿no? Un amor tan grande, decir: yo quiero poner mi vida por ustedes. Bueno, él estaba actuando como Jesucristo, ¿no? ¿Quién puso su vida por usted y por mí? El Señor, ¿no? Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Y qué dice? También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Leyendo esto digo, si ni siquiera queremos servir en la iglesia, ¿qué vamos a dar la vida por nuestros hermanos, no? Si se nos hace difícil venir un domingo temprano, se nos hace difícil levantarnos y venir y llegar temprano a nuestra iglesia, es difícil a veces. Veo hermanos que dicen: no, el domingo yo no puedo llegar a la iglesia, así que yo no puedo servir ese domingo, porque no puedo llegar. Digo, es un solo día a la semana. Un solo día que usted tiene el privilegio de venir a la casa de Dios. Y usted podría levantarse temprano y podría estar... No empezamos el culto a las 8 o 9 de la mañana, ¿no? Como en otras iglesias. En otras iglesias sé que se levanten desde las 5 de la mañana, están en la iglesia orando hasta que empiece el culto. Iniciamos a las 10:30 de la mañana. Creo que es tiempo necesario y suficiente para poder venir, ¿no? Madrugue un poquito, coordina sus actividades y venga temprano al este. Y si tiene que servir, hágalo también, ¿no? Temprano. Y si la iglesia le ha dado el privilegio de servir en tal o cual cosa, hágalo de buena manera, ¿no? Temprano, porque es un privilegio servir. Muchos lo toman como carga porque dicen: bueno, si tengo que servir, ya tengo que ir todos los domingos a la iglesia, tengo que estar temprano en la iglesia, entonces mejor no tengo responsabilidades. Y he visto muchos hermanos que por eso dicen: no quiero tener responsabilidades porque tengo que venir ya todos los domingos, tengo que levantarme temprano, estar ahí temprano. Pero ustedes no saben el privilegio que es servir a Dios. Y tenemos que hacerlo con eso, ¿no? Con ese privilegio, con ese gozo, con la gracia del Señor, para servir a nuestros hermanos. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Debemos poner hasta nuestras vidas por nuestros hermanos, ¿no? Tal cual como el Señor nos hizo, ¿no? Mire Romanos 5:8 lo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él puso su vida, ¿no? No le importó bajar de su trono, dejar todas sus comodidades en el cielo. Él vino, ¿no? Dios puso su gracia y dijo:
ellos no van a poderse salvar, ¿no? Son pecadores, son enemigos de Dios. Voy a enviar a Jesucristo. Jesucristo vino voluntariamente, fue a la cruz y su vida dio a cambio de la nuestra. Él recibió el castigo nuestro, el castigo que nosotros deberíamos haber recibido. Y Él fue a la cruz por nosotros. Él dio su vida a cambio de la nuestra. Si esta mañana usted todavía no recibe a Jesucristo, no desprecie ese regalo, no desprecie la vida de Jesús, no desprecie su sangre, porque solamente en Jesús hay salvación. La Biblia dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único camino. No hay intercesores, no hay intermediarios. Jesucristo es el único. Él es el único que pudo decir, voy a poner mi vida a cambio de ustedes. Pero simplemente quiero que crean en ese sacrificio, que pongan su fe en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué muestra de amor tan grande en que alguien ponga su vida por la nuestra? El Señor fue a la cruz por nosotros, ¿no? Y Pablo dice eso, deberíamos ser capaces hasta de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y él como ministro le dice a los tesalonicenses, yo los amo tanto con el amor de Cristo que soy capaz de poner hasta mi vida por ustedes, dice, ¿no? Sigamos, versículo 9. Un verdadero ministro de Dios no busca hacer carga, sino que trabaja arduamente. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Os predicamos el Evangelio de Dios. Mire, Pablo dice que él trabajaba de noche y de día, ¿no? Yo pienso que él se levantaba muy de mañana, muy temprano, hacía sus carpas, vendía sus carpas y con eso tenía más tiempo para predicar el Evangelio, para estar discipulando a los nuevos convertidos. Yo pienso que se quedaba hasta muy noche haciendo sus tareas, sus cosas, tal vez trabajando, para tener tiempo para discipular, para hablar con los nuevos convertidos. Como les decía, ¿no? Nosotros no estamos dispuestos a madrugar un poco por venir a la iglesia, no estamos dispuestos a madrugar un poco por servir, pero Pablo no era así, ¿no? Él trabajaba, dice, arduamente, con fatiga, de día y de noche, para no ser gravosos, ¿no? ¿Y en qué es lo que trabajaba él? Hechos 18:3. Dice, en Corintio él se encuentra con Aquila y Priscila, ¿no? Versículo 3 dice, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Trabajaba con Aquila y Priscila haciendo tiendas. Y en el versículo 4 dice, y después más tarde, ¿qué hacía? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos, ¿no? Trabajaba y era ministro de Dios. Trabajaba y era ministro de Dios. Nunca se lucró de sus iglesias a las que fundó. De hecho, él dijo, yo no quiero, tengo el privilegio, ustedes tienen, por ley de la Biblia, tendrían que mantenerme a mí. Pero yo no hago uso de ese derecho para que nadie me diga que yo estoy aprovechándose de ustedes, sino más bien yo trabajo con mis manos, me sustento yo mismo y con eso el Evangelio no tiene tropiezo. Esa era la motivación de Pablo, porque amaba amaba la palabra, no quería que la palabra tenga tropiezo y que nadie vaya y Pablo diga, Pablo es un embustero, solamente quiere beneficiarse de ustedes. No crean lo que dice Pablo. Muy diferente a los predicadores de ahora, ¿no? A los de la prosperidad, a los que solamente buscan lucrarse de las personas, ¿no? Versículo 10. Un verdadero ministro de Dios es íntegro ante los hombres y ante Dios. 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con Dios, con vosotros los creyentes. Mire, Pablo siempre podía ponerse como ejemplo, ¿no? Ya que siempre actuaba de manera justa, siempre anteponía sus intereses por sobre los intereses del reino. Y por esa razón él podía ponerse de ejemplo, ¿no? Decía, imítenme a mí, porque yo soy imitador de Jesucristo, ¿no? Porque él siempre actuaba justamente, santo, era irreprensible. Lo que podían ver en Pablo, un hombre santo, un hombre sincero, un ministro fiel, podían ver a Jesucristo mismo reflejado en él, ¿no? Y él puede decir eso. Confiadamente y honestamente puede decir, mírenme a mí, lo santo, lo justo, lo irreprensible que me mostré ante ustedes.
Y no solamente él decía eso, no, sino lo vivía con palabras, era ejemplo. Versículo 11, un verdadero ministro de Dios exhorta, consuela y alienta. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Primero Pablo dice, yo los amo con un amor entrañable como el de una madre ama a sus hijos, ¿no? Pero dice también, yo los exhorto como un padre, ¿no? Los exhorto y los consuelo. No solamente los exhorto, sino los consuelo a cada uno de vosotros. Como un padre, ¿no? Pablo se consideraba un padre espiritual para los tesalonicenses y para todas las iglesias que él fundaba, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace un padre, no? Un padre no solamente engendra, ¿no? Sino que un padre también sustenta, alienta, conforta, motiva. Mira, 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, dice, ¿no? Dice, pero un padre no solo es el que engendra a sus hijos, sino que cuida de ellos. Un padre trabaja arduamente para sustentar a sus hijos. Pablo trabajaba, ¿no? Para no ser carga para sus hijos espirituales. Entonces nadie pudo acusarlo de usar su ministerio para obtener ganancias personales, ¿no? Un padre no solamente debe trabajar, sino que debe andar de una manera que sea ejemplo de sus hijos. Y Pablo era ejemplo de sus hijos, por eso decía, imítenme a mí de la manera que yo vivo, justa, piadosa. Y un padre no solamente debe sostener a su familia con su trabajo, debe ser ejemplo, sino que debe dedicar tiempo para conversar con sus hijos y también con toda su familia, ¿no? Mire, Pablo trató de enseñar a cada uno de estos nuevos creyentes la verdad del Evangelio, las verdades que le ayudarían a crecer en el Señor. Aunque estaba muy ocupado él, trabajando, predicando, siempre se tomó tiempo para conversar con cada una de las personas que necesitaban saber acerca del caminar con Cristo, ¿no? Mire, y es lo mismo que hacía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A pesar que él estaba tan ocupado, a pesar que le seguían multitudes, a pesar que estaba predicando, él siempre se tomó el tiempo de atender a las personas cuando alguien necesitaba de él. Cada vez que alguien tenía una necesidad, iba donde Cristo, Cristo paraba lo que estaba haciendo y él atendía su necesidad, ¿verdad? Un verdadero ministro de Dios tiene que tener tiempo para eso, ¿no? Para atender las necesidades de cada una de las personas. Debe conversar con las personas, debe saber sus necesidades. A pesar de todo el tiempo, a pesar de que trabaje, a pesar de que predique, debe tener tiempo también para todo eso, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Un padre anima a sus hijos, ¿no? A pesar de que hayan cometido errores, no los desecha, no los descarta, sino que los anima a ser mejores y a superarse, ¿no? De hecho, la palabra exhortar, ¿qué significa la palabra exhortar? Es estar al lado de alguien, consolándolo, llevándole al camino correcto si ha fallado, consolándolo y llevándole al camino correcto con amor, ¿no? Mire, Pablo tenía toda la autoridad por ser apóstol de obligar a los tesalonicenses que hagan lo que él quiera que hagan, ¿no? Pero él no usó esa autoridad para eso, sino siempre la usó con amor, para exhortar, para cuidar, para amar, para hacer todo lo que hacía él por los tesalonicenses. Exhortar significa acudir en ayuda cuando un hermano lo necesite. Exhortar no significa reprender al hermano. Muchos predicadores que dicen, los vamos a exhortar y les dan duro, y eso no es exhortar. Exhortar es hablar continuo, ayudar, acudir en ayuda cuando un hermano lo necesite, con amor. Versículo 2, y con esto terminamos. Y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo dice, bien, les encargo que ustedes anden como es digno de Dios, ¿no? Los tesalonicenses andaban como es digno de Dios. Todos sabían qué es lo que había pasado en Tesalónica, ¿no? Porque todos decían, mire lo que pasó. Pablo iba a una ciudad cerca de Tesalónica y quería decirles, mire lo que hicimos en Tesalónica. Y decían, no, ya sabemos lo que hicimos, todo lo que ha pasado ahí. Y él dice, no tengo necesidad de decir lo que pasó porque ellos ya saben, dice. La fe de ustedes se está expandiendo.
A todos, dice, todos están sabiendo. Y ellos, a pesar de la oposición, iban, compartían el Evangelio, porque era Pablo quien los animaba, quien los consolaba, quien los amaba. Y por eso entiendo cómo esta iglesia podía hacer eso, ¿no? Cómo podía andar como es digno de Dios. Y note lo que dice al final, que os llamó a su reino y a su gloria. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados, ¿verdad? ¿Para qué hemos sido llamados? Para compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, un ministro de Dios tiene que ser todo esto, lo que hemos estudiado ahora, ¿no? Pero no solamente el ministro de Dios, sino cada uno de nosotros, ¿no? Debemos consolar, animar a nuestros hermanos. Debemos andar piadosa, santa e irreprensiblemente. Debemos servir con gozo. Debemos trabajar sin fatiga de día y de noche. A pesar que trabajemos, debemos dedicar un tiempo para predicar, para la obra de Dios. Realmente Pablo es un ejemplo grandioso para nosotros, ¿no? Él nos llamó, pero Dios todavía está llamando, ¿no? A aquellos que no conocen todavía a Jesucristo. Dios está llamando, abre sus manos y dice: te amo, quiero salvarte. Y como dice Juan 3:16, todos saben aquí, ¿no? Que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y termina diciendo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es el problema? Es que las personas están buscando ministros que les hablen lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Mensajes motivacionales donde que les digan: venga, les vamos a dar aquí los 5 pasos de cómo superar su depresión, venga, les vamos a dar los 5 pasos de cómo ser bendecidos, de cómo ser esto y este otro. Rechazamos la verdad. Pero la verdad, la única verdad, Jesucristo dice: yo soy la verdad. La verdad es que Jesucristo vino, murió en la cruz por cada uno de nosotros. Oremos. Señor, Padre amado, te damos gracias, Señor, esta mañana por tu palabra expuesta, Señor. Gracias, Señor, por los ejemplos como Pablo, Señor. Ayúdanos a ser siervos, Señor, de tu palabra, así como Pablo, Señor. Ayúdanos a discernir, Señor, tu palabra, ya que estos tiempos son malos, Señor. El Evangelio viene pervirtiéndose, Señor. El error está tan condimentado con verdad, Señor, que a veces parece verdad, pero no lo es. Ayúdanos a discernir eso, Señor. Ayúdanos a crecer en ti para poder diferenciar el error de la verdad, Señor, el engaño de la verdad, Padre amado. Señor, y te pedimos esta mañana, Señor, si alguien aquí todavía no conoce a Jesucristo, seas obrando, Señor, mediante tu palabra en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Que puedan abrir su corazón, Señor, y que tu palabra pueda hacer efecto en ellos, Señor, y que tu Espíritu sea convenciendo de pecado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.